Déjenme darles nada más un dato. Después de esta reforma, se espera que el trabajador promedio aumente su pensión en un 40%. Es decir, no es un asunto menor. Te lo dejan al arbitrio de las AFORES. Y finalmente te dicen, es que debes de ahorrar más. Y pues yo, mis queridos charritos, arrancamos con la información del día de hoy. Agárrate con lo que te voy a platicar. Y es que el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador da un golpe brutal al sistema obsoleto basura de pensiones que tenemos en el país, que lo trajo Carlos Salinas de Gortari y posteriormente fue aceptado por Ernesto Zedillo y que hoy está próximo a colapsar, donde no tiene nada de apego a los derechos humanos, por los trabajadores se retiran con una miseria de lo que en realidad recabaron y el 60% se lo clavan los afores. Y no solamente eso, sino que además el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que basta, se acabó la esclavitud por parte de los trabajadores y en lugar de 25 años de trabajo para que te puedas retirar, que vendrían siendo como a los 65 años aproximadamente, se reducirá a los 15 años de trabajo, así como también habrá un monto extra por parte de los patrones y también habrá un monto extra de porcentaje para que puedas retirar, es decir, que no será del 4%. ¿De cuánto? Bueno, pues todo eso te lo vamos a platicar justamente en este momento. Y si tú tienes problemas con tu afore, que estás retirando porque tienes problemas económicos, es muy importante que estés al tanto, pues algunos afores ya no están queriendo regresar el dinero tras este mensaje que dio López Obrador. Arrancamos con la información. Esto es lo que está pasando, señores, y es necesario que tú estés enterado y dice así. Bueno, reforma al sistema de pensiones plantea la reducción del tiempo de cotización, es decir, que de 25 años a 15 años. La realidad es que son 10 años, algo muy bueno. ¿Y en qué consiste todo esto? Bueno, pues según el secretario de Hacienda, lo que informó el día de hoy en la mañanera, el secretario Arturo Herrera presentó las bases de la reforma que buscan ser sostenible al retiro de los trabajadores. Y es que el titular de Hacienda anunció que el gobierno federal plantea un sistema de pensiones diferente con el que se busca una reducción en el tiempo de semanas de cotización de los trabajadores para el acceso a un retiro digno y sostenible, mismo que se encuentra en riesgo desde la posición o desde el momento en que esta actividad se le encomendó a esas instituciones privadas como los afores. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo a continuación. Es un anuncio trascendental, sobre todo por el fin último de esta iniciativa, que es mejorar las condiciones y vida de los trabajadores cuando ellos se retiren. Déjenme darles nada más un dato. Después de esta reforma, se espera que el trabajador promedio aumente su pensión en un 40%. Es decir, no es un asunto menor. Se trata de cambiar de manera radical las condiciones de retiro de los trabajadores para que tengan, como el presidente lo señaló, acceso a un retiro justo, acceso a un retiro digno. ¿Cuáles son las fallas que tenía el sistema actual y que tenemos que corregir? Había dos problemas centrales. El primero es el ahorro y las aportaciones que se estaban dando no eran suficientes, lo cual hacía que sobre todo para ciertos niveles de ingresos la pensión resultara mínima. Por ejemplo, para un trabajador hasta con 40 salarios mínimos, al momento de que se retirara, hoy recibiría únicamente el equivalente al 30% de su salario, es decir, las condiciones de vida cambiarían drásticamente en el momento que está trabajando al momento que está retirando. Pero ese no era el único problema que había. Hay un segundo problema. México es todavía un país con un alto grado de informalidad y cuando se pensó este sistema, se pensó que México iba a transitar relativamente rápido a un mayor nivel de formalidad, y para tener acceso a una pensión garantizada se requieren hoy 1,250 semanas de cotización, que es el equivalente a 25 años de trabajar. La realidad es que México se encuentra en el número 3 de los peores sistemas de pensiones en el mundo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues se adaptó un sistema, que se llevó a cabo en Chile, que de hecho ya colapsó y ya se cambió por otro. Lo interesante es que aquí en México no. ¿Quién trajo este sistema? Bueno, pues el mismo Carlos Salinas de Gortari, quien con la justificación de que como México ya iba a transitar a algo más formal, se iba a acabar la informalidad, pues era necesario que instituciones privadas fueran las que estuvieran administrando el retiro de los trabajadores y no empresas como el IMSS o el ISSSTE. ¿Qué sucedió? Pues esto es falso. ¿Qué era lo que se buscaba? Pues que los bancos tuvieran más lana,
y qué mejor que lana de los trabajadores, y al final, bueno, pues se retiraran con una miseria o una migaja. El hecho es, y es verdad, que ese sistema está próximo a colapsar, y era una de las preocupaciones por parte de los mexicanos. Inclusive, de las 3 veces que he ido a la mañanera, siempre me pedían: oye, Juncal, el tema de pensiones. Esta cuarta vez que tuve la oportunidad, iba a hacer la pregunta de las pensiones, pero también estaba el tema del gobernador, y me da mucho gusto que dentro de los compromisos de López Obrador hoy esté cumpliendo uno más, que es excelente, de 25 años a 15 años, y no solamente eso, sino que exista un aumento de lo que tú puedas recibir, porque sinceramente era una miseria y ya los mexicanos ni siquiera nos sentíamos seguros metiéndole dinero a los afores. Y también es muy importante porque para los jóvenes que a veces descuidamos este tema, bueno, pues yo hago un llamado. Con este sistema actual, tendríamos que empezar a cotizar desde los 20 años si realmente queremos aspirar a un buen retiro. Vean nada más eso, o sea, desde los 20 años. Y la realidad es que en muy pocos trabajos te aceptan o te contratan dándote seguro, lo cual es ilegal, pero uno pues por dinero, por chamba acepta, y empiezas a cotizar básicamente hasta los 25, 26 años, en algunos casos tal vez antes, pero es muy importante todo esto porque se venían muchos problemas. ¿Qué otros beneficios va a traer esta reforma? Bueno, vamos a escuchar, y dice así. Y esto no quiere decir que los trabajadores no hayan trabajado 25 años, es decir, incluso podríamos pensar en trabajadores que han trabajado 15 años en el sector informal y 15 años en el sector formal, es decir, que hayan trabajado 30 años y que aún así, por no cumplir con las 1.250 semanas, no tienen acceso a una pensión garantizada. Esto claramente planteaba un reto para tratar de diseñar un sistema que fuera más justo, un sistema que fuera más adecuado. Pero hay un problema. En las pensiones aportan 3 entes: aportan los propios trabajadores, una parte de su salario se va como un ahorro, aportan de manera muy importante los empresarios, los patrones, y aporta el gobierno federal. El gobierno federal aporta a través de diversas bolsas, aporta primero al sistema de pensiones, aporta más de 700,000 millones de pesos al año al sistema de pensiones del ISSSTE, más de 300,000 millones de pesos al año al sistema del IMSS. Entonces, una discusión que siempre se da aquí y que a veces hace que las reformas se vayan retrasando es en el nuevo mecanismo cuánto se va a aportar y quién va a aportar. Y algo que ayudó a facilitar la negociación fue, como señaló el presidente, la actitud extraordinariamente proactiva del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que asumió que tiene que haber un empresariado ahora con mucha más conciencia social y que les correspondía a ellos dar el primer paso y el paso más importante. No solamente están los 3 entes, sino están también los 2 presidentes de las juntas de coordinación política, tanto de la Cámara de Senadores como... Bueno, en ese sentido, los patrones van a aportar un poco más a esta bolsa de retiro para los trabajadores. Ahora, me gustaría leer lo siguiente. Y dice así: México tiene uno de los 3 peores sistemas de pensiones en el mundo. Y vamos a leerlo. Aquí lo estamos viendo en pantalla. Así, en la edición 2018, el sistema de pensiones mejor evaluado fue el de Holanda, seguido por Dinamarca y Finlandia. En nuestro caso, ¿qué es lo que pasó? En el fondo del listado con las evaluaciones más bajas se encuentra en este orden: México, India y Argentina. O sea, a nivel mundial somos el tercer último país con el peor sistema de pensiones. Esto es muy importante porque, bueno, entre las falacias más graves del sistema de pensiones mexicano se encuentra la bajísima pensión mínima garantizada, así como una tasa de sustitución que no cubre las necesidades de los más pobres. Y vamos a ver en qué radica el problema en este actual sistema y cuáles van a ser las futuras modificaciones para que estemos atentos a este cambio histórico donde López Obrador le cumple a la gente. Son pocos. El trabajador debe llegar a los 60 años, cumplir con 1.250 semanas de cotización, lo que representa más de 24 años trabajando en el sector formal. En contraste, las AFORES han dado rendimientos de 4.5% real. Pero para ponerlo en contexto, en un ejercicio realizado con la calculadora... Estamos hablando de 4.5, o sea, ese es el rendimiento que te van a otorgar de tú haberte partido el alma trabajando, sudando la gota gorda, cuando en otros países como Holanda o Dinamarca estamos hablando
hasta de un 45%, señores. Sigamos escuchando. De la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, una persona de 30 años con un salario base de 2,400 pesos, que supone retirarse a los 65 años, estaría recibiendo 2,857 pesos al mes, equivalente apenas al 4% de su salario. Que si nos ponemos a pensar ya adultos, 2,857 pesos al mes, realmente no es nada porque se vienen las enfermedades, medicamentos, necesidades. Digo, es absurdo lo que hoy nos trajo Carlos Salinas de Gortari. Necesitamos ver con seriedad que los jóvenes mexicanos de 20 años en adelante ya deben estar cotizando para recibir algo después de 30. Si este mismo joven decidiera aportar adicionalmente 1,440 pesos mensuales, cantidad mínima que recomienda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, su tasa de reemplazo sería equivalente al 70% de su salario actual. Por lo Es decir, que en esos momentos, con este sistema, para que te puedas jubilar, entre comillas, bien, tienes que meterle dinero de otra parte. Pero si te la pasas trabajando día y noche, ¿de dónde más quieres andarle metiendo dinero? Y si los salarios están pésimos, ¿de dónde más uno puede meterle o puede hacer ahorros? Sí, bueno, pues cada día es más cara la vida. Entonces, un aplauso por esto que está sucediendo, por los aumentos, por subir el porcentaje de rendimiento. También me parece excelente. Y no solamente eso, sino que además, bueno, pues uno de los problemas también importantes es que cuando Carlos Salinas de Gortari trae este sistema, le permite a las Afores hacer y deshacer. Continúa el PRI, otra vez, continúa el PAN, no les dijeron nada, llega nuevamente el PRI, no les dicen absolutamente nada, y hasta hoy, hasta apenas ahorita con López Obrador, se van a regularizar este tema de las Afores porque no pueden estar invirtiendo el dinero en fondos de riesgo donde exista la incertidumbre de que se pueda perder el dinero de los trabajadores cuando es un dinero ajeno a ellos. Así como también regularizar en el tema de que no se pueden quedar con tanto dinero de los trabajadores, porque esta es una declaración por parte, y esto lo vemos día a día, de cómo da coraje, y a veces uno pues ya ni le quiere meter porque dice, pues qué chiste, para que se lo queden los bancos de inversión. Ahorita te lo dejan al arbitrio de las Afores y finalmente te dicen es que debes de ahorrar más. Hasta te abren ahí por ahí una cuentecita de ahorro. Increméntalo. ¿Para qué? Para que lo sigan manejando los bancos. Por Dios. ¿Y cuál es el problema que ahorita se va a enfrentar López Obrador? Y ese con la crisis, bueno, pues mucha gente está queriendo, bueno, retirar dinero de sus Afores y se están tardando, algunos les están negando el derecho. Aquí hay algunas declaraciones de personas, si a ti te ha pasado, te invito a que me dejes en los comentarios porque es necesario que el presidente esté enterado. Tengo entendido que nomás te pueden dar entre 15 a 13 mil pesos, dependiendo de las modalidades, pero muchas personas están mandando mensajes y hay declaraciones y notas periodísticas que están circulando que ciertos bancos se están negando a darte tu dinero. Esto es muy importante porque además de que retiras el dinero, te quitan semanas de cotización y dices, no inventes, o sea, entonces, ¿de qué se trata? ¿Uno va a trabajar hasta la muerte? Digo, eso no es digno, eso no es apegado a los derechos humanos como tanto nos lo pintan y es necesario que se regule cuanto antes. Pues bien, yo soy Juan Carlos para el Charro Político. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto. Me parece increíble que López Obrador ponga sobre la mesa ese tema y no solamente lo ponga sobre la mesa, sino que también ya se eche a andar esta reforma para que los mexicanos podamos tener una pensión digna. Yo soy Juan Carlos para el Charro Político. López Obrador cumple otro de sus compromisos o está próximo a cumplirlo una vez, bueno, pues que se apruebe esta reforma. Y esperemos, bueno, pues que estos diputados y senadores traidores no se opongan porque ya ven que a ellos no les gusta, ¿no? Que se apoye al pueblo, que se haga justicia, que sea equitativo. Hay algunos que no les gusta, entonces esperemos que no se frene esta iniciativa. Yo soy Juan Carlos y nos vemos.